Damos un momento de oración para dedicar al Señor este tiempo y que Él nos hable a través de su palabra el día de hoy. Padre, gracias porque estás con nosotros. Te bendecimos porque eres bueno y hoy te rogamos que nos hables en tu palabra, que puedas, Señor, depositar en nosotros la semilla de vida, de esperanza, de fe, y que podamos responderte, Señor, con decisión, con convicción, con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad y a permitir que tu Espíritu Santo, Señor, dé fruto en nuestros corazones. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Este domingo estamos celebrando como pueblo de Dios lo que se llama la entrada triunfal o el Domingo de Palmas. Nosotros continuamos con nuestra serie de mensajes, el libro de la gloria. Son también pasajes muy cercanos a esta celebración de la semana de pasión y muerte de Jesús. Solamente que Juan le da una presencia muy amplia a la enseñanza y a los discursos de Jesús y no se concentra como otros evangelios en los acontecimientos propios de estos días. Así que seguiremos con nuestra exposición de Juan y hoy vamos a un precioso capítulo muy conocido que nos permite responder la pregunta que intitula el mensaje de esta tarde o de este día: ¿cómo tener una vida fructífera? ¿Cómo tener una vida que dé fruto? ¿Cuál es la clave para alcanzar el éxito en la vida? Claro, habrá muchas formas de definir el éxito y no quisiera entrar en detalles en esta ocasión porque no es el tema fundamental que interesa nuestra atención. Sabemos que hay cientos de libros que se han escrito para dar respuesta a esta pregunta, pero hagamos la pregunta de manera más personal. ¿Cuál ha sido la clave para ustedes en los logros obtenidos, grandes o muchos, pequeños o grandes? ¿Recuerdan ustedes que en la escuela había alumnos macheteros? Eran los que se dedicaban y se esforzaban para salir bien examen tras examen. Pero otros tenían una cierta inteligencia natural que les permitía aprender con mucha facilidad, eran con resultados brillantes y con poco esfuerzo. Una investigación mostró que los brillantes al final de la vida tienen menos éxito que los esforzados. Pensamos poco en esto cuando lo planteamos en el terreno de nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la clave de una vida espiritual fructífera, exitosa? ¿Tendrá que ver con esforzarnos, luchar, dedicarnos, o será algo que tiene que ver con lo que Dios nos da, con lo que el Espíritu nos regala, nos inspira como un don? Esta pregunta nos lleva a considerar en qué medida depende de nosotros nuestra prosperidad espiritual o si tal vez en ninguna medida. Muchas veces he escuchado decir: tú no hagas nada, no te preocupes por nada, porque todo depende de Dios. Solamente confía en que el Señor va a obrar. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu punto de vista sobre estas preguntas? Jesús, en el capítulo que estamos considerando el día de hoy, nos da una respuesta a la pregunta. La pregunta que lleva como título este mensaje: ¿cómo tener una vida fructífera? Y escuchemos a Jesús, porque nuestra opinión puede ser muy buena, puede ser acertada, puede ser excelente, basada en datos o en experiencia, pero siempre que vamos a la palabra encontramos la mejor respuesta y la mejor solución a nuestras preguntas. Es muy importante lo que Jesús dice, pero a la luz de lo que estamos estudiando en la palabra, fue sumamente importante lo que Él hizo. Su enseñanza y su ejemplo. Tener una vida fructífera, una vida próspera espiritualmente, íntegramente, tiene que ver con lo que Jesús nos enseñó, pero con lo que Jesús nos mostró en su propia vida. Hay tres palabras
en el texto que consideramos hoy, en las que podremos poner nuestra atención. Limpiar, podar y permanecer. Tal vez tú y yo ya no seamos personas muy habituadas al mundo agrícola, al mundo del campo. Estamos habituados al mundo de la ciudad, de la urbe, en donde la vid, pues prácticamente podemos vivir toda nuestra vida en una ciudad y nunca tener la experiencia de ver una planta de la vid. Jesús pone este ejemplo porque es algo muy cercano al mundo cultural de sus discípulos. Es propio del pueblo hebreo, del pueblo judío también, la cosecha de la vid, de la uva, del vino. Por eso es que para él era un ejemplo muy bueno, una muy buena parábola para explicar lo que quiere decir a sus discípulos. Pero nos quedamos con tres conceptos que nos muestran la pauta acerca de este ejemplo. Limpiar, se tiene que limpiar el lugar donde se coloca la vid. Se tiene que limpiar la vid, se debe de podar y es importante que se mantenga siempre unida a los pámpanos para que puedan dar fruto. Avanzando un poco en la respuesta a nuestra pregunta, ¿qué depende de Dios y qué depende de nosotros cuando hablamos de dar fruto y una vida fructífera? Las dos primeras palabras dependen completa y absolutamente de Dios. Ni tú ni yo podemos hacer nada en relación con las dos primeras palabras de este pasaje. Limpiar y podar. Es el viñador, es el padre que se encarga de limpiar la vid, de limpiar las ramas de esa vid y de podar las ramas de la vid para que puedan dar más fruto. Pero sí depende del pámpano, sí depende de nosotros la tercera palabra, permanecer. Es el labrador quien limpia y es el labrador quien poda. Pero en palabras de Jesús, permanecer sí depende de los pámpanos, es decir, sí depende de los discípulos. Mantengamos presente el contexto en el que Jesús está hablando con sus discípulos. Recordemos durante estos días pasados cómo hemos estado considerando este ambiente propicio en el que los discípulos se llenan de angustia y de tristeza, porque Jesús ha anunciado una y otra vez que su regreso al Padre, su próxima partida, está ya muy, muy cercana. Los discípulos también, como seres humanos, como dijéramos en tono de broma, de carne y hueso y un pedacito de pescuezo, también sienten la angustia del abandono del Maestro, de su partida, de su regreso a la casa del Padre. Hemos leído el texto y sabemos que para ellos no estaba claro lo que Jesús decía. No entendían bien a bien lo que significaba eso para el Maestro y para ellos como discípulos. Poco a poco fueron comprendiendo y llegó un momento en que ellos dicen, bueno, ya te entendemos bien, porque ya no estás hablando por parábolas, nos hablas de forma directa y clara. Ya Jesús ha explicado que es el tiempo en que debe regresar. Pero esto no implica para ellos que su angustia disminuya o que su sentimiento de abandono desaparezca. Ahora Jesús va a hablarles de lo que Dios ha estado haciendo y en lo que también ellos están involucrados. Ellos, los discípulos, han sido integrados a la vid, a esa planta de la uva, para que también ellos, como pámpanos, den fruto. Y dice Jesús, mucho fruto. Y además de que sea una cantidad importante, un fruto con cierta calidad. Como es disfrutable encontrar en un mercado, en un supermercado, el lugar donde las uvas son puestas en exhibición para ser vendidas. Y hay algunas uvas que son preciosas, enormes, con un gran colorido, y cuando uno las lleva a la boca,
de un sabor delicioso. No solamente queremos que la vid dé mucho fruto, tengamos muchas uvas, también queremos que esas uvas sean uvas de calidad. Señor, hazme un pámpano, hazme una uva de calidad, que dé fruto y un fruto delicioso. No olvidemos el momento que están viviendo los discípulos, porque cuando se habla de un momento de abandono, de separación, de alejamiento por el motivo que éste sea, es tan fácil abandonar. Es tan fácil olvidarse en lo que estábamos comprometidos. Es tan sencillo regresar a la vida diaria. Los discípulos lo van a vivir en breve. Una vez que el maestro ha sido sepultado, ha sido muy fácil para ellos regresar a tomar las barcas y regresar a su vida de pescadores. Por eso Jesús, con claridad, pone en su corazón un mensaje para ellos y para nosotros. Debes permanecer. La clave para una vida fructífera. En el mundo del espíritu, también en esa perspectiva que tiene la palabra de Dios de una vida integral, en donde no hay nada que quede fuera de la dimensión del reino de Dios, lo importante, la clave del éxito, la clave de una vida de fruto espiritual, se llama permanecer. Tú y yo sabemos lo fácil que es prenderse en el instante. Un culto de avivamiento, un mensaje especial, un toque de la gracia del Señor, un hermoso testimonio, y de repente sentimos que el corazón se inflama. Pero así como se prende, con la misma velocidad se apaga. ¿Cuántas veces has tenido un momento de entusiasmo en tu vida cristiana, en tu seguimiento de Jesús? ¿Cuántas veces te has decidido a hacer cambios importantes y a mantenerte cerca del Maestro y más te has tardado en decidirte que en olvidarte? Tal vez te comprometiste con tu iglesia local, firmaste una tarjeta de compromiso, decidiste ser voluntario, involucrarte en alguna tarea y qué fácil fue olvidarte. Dejar atrás este momento de entusiasmo. Veamos una vez más, aunque hemos escuchado la lectura dramatizada de Juan 15, permítanme leerles por segunda ocasión este pasaje muy conocido, pero es un pasaje extraordinario. Dice el maestro: yo soy la vid, pero no cualquier vid, la vid verdadera. Habla de su identidad mesiánica, de ser el verdadero nuevo Israel, de ser el Mesías de Dios. Y mi Padre es el labrador. Aquí Jesús establece un tipo de relación entre él y el Padre, él como la vid y el Padre como el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Ya no están en condición de ser limpiados y podados porque ya lo han sido por el mensaje del Maestro. Estas cosas no las hacen los discípulos, ni tú ni yo las hemos hecho. Hemos abierto el corazón, nuestra mente, para que el Padre haga su obra en nosotros de limpieza y purificación a través de la palabra que hemos escuchado. Pero ahora la expresión de Jesús se involucra de forma definitiva y clara la vida de los discípulos y sus decisiones. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
hay una reciprocidad en donde Jesús va a dar respuesta afirmativa a la permanencia de sus discípulos. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Qué tan fácil es abandonar cuando hay momentos de angustia, de alejamiento o de separación. Cuando enfrentamos circunstancias que no comprendemos. Cuando la vida nos coloca en circunstancias, en encrucijadas de difícil comprensión. ¿Cómo es que Jesús se va a ir? ¿Cómo es que regresa al Padre si nosotros no la jugamos por Él? Pero no podrán dar fruto a menos que permanezcan unidos a la vida. La obra del reino de Dios, el ministerio de Jesús, también es un ministerio en el que los discípulos están incorporados. Observen ustedes cómo para Jesús es importante no solo que Él dé fruto, sino que los suyos también den fruto. Esa es la labor, formar un equipo, establecer la iglesia, formar una comunidad de discípulos que continúe la misión que el Hijo recibió del Padre. La obra no termina con la obra de Jesús en el Calvario. La obra involucra a los discípulos. Ellos fueron llamados a ser también, como Jesús, pescadores de hombres. La obra de Dios en nosotros nunca está completa hasta que tú y yo estamos plenamente involucrados en la obra de Jesús. No es solamente algo que tomamos para nuestro beneficio, algo que comemos para nuestra satisfacción. Dios nos bendice, nos limpia y nos purifica, pero nos llama a permanecer porque somos también convocados a tener vidas fructíferas en el reino de Dios. ¿Para qué me serviría tener el mejor de los equipos de fútbol si no se van a la cancha a jugar el partido y a ganar el campeonato? Podemos seleccionarlos de la mejor manera posible, el mejor candidato, el mejor defensa, el mejor portero, el mejor delantero, el mejor medio. Todo está perfecto, un buen entrenador, pero si el equipo no sale al campo a jugar el partido, no tiene sentido, porque su razón de ser es ir y jugar el partido. La razón de ser de los discípulos es involucrarse, ser parte, comprometerse en la tarea de Jesús, en la misión de Jesús, en el quehacer del Maestro. El verso 5 dice con toda claridad, ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aquí se hace una perfecta unión entre lo que hace el Señor y la parte de la rama que permanece. Esa reciprocidad. Si la rama se desprende, se seca. Si permanece, fluye por ella los elementos nutritivos que vienen de la vid. Permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Pues una rama, dice el verso 4, no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Hemos leído ya parte del verso 5. Y el verso 5 sigue diciendo, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esta es la medida del crecimiento de la iglesia. Esta es la medida de vidas discipulares fructíferas, de cristianos que dan fruto, que son útiles, que prosperan espiritualmente en la dimensión del reino de Dios, que estén perfectamente unidos a Jesús, perfectamente unidos al Señor. El que no permanece en mí
es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Es decir, hay un testimonio que es lo que verifica que un creyente es un verdadero discípulo que da fruto. Si nuestra vida no está fructificando, porque debemos preguntarnos en qué medida soy un verdadero discípulo. ¿En qué medida realmente estoy siguiendo a Jesús y he sido limpiado y podado por Jesús? Y cuando los discípulos del Maestro, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, da mucho fruto, el Padre recibe gloria. Es un hermoso testimonio cuando iglesias alrededor del mundo muestran en obra fructífera que son verdaderos discípulos y eso glorifica al Padre. El verso 9 sigue diciendo, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y hemos hablado de esto bastante en la semana que concluyó. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Así es. Desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Verso 17 termina diciendo, ámense unos a otros. Este hermoso pasaje que podríamos desbrozar en detalle y quedarnos un muy buen rato recreándonos en la palabra. Podríamos resumirlo diciendo que los discípulos deben permanecer en Cristo y esto significa ser fieles al Señor. No abandonar su relación con el Maestro. Pero no solamente como aquel que es seguidor de una doctrina, de una forma de pensar, sino seguidor de una persona. Porque el vínculo de Jesús con los discípulos es un vínculo personal. Va más allá de la enseñanza que de Él recibimos, porque es una entrega de corazón personal de amor con Jesús. Por eso dice el Maestro, la clave del éxito en la vida de un cristiano es la permanencia en Cristo. Y esto tiene un abanico que se abre en dos dimensiones. Permanezcan en mi amor, dice Jesús. Si ustedes permanecen en mí, permanezcan en mi amor. Sigan amándome. Nunca dejen de amarme, aunque tengan preguntas, aunque vivan momentos de angustia, aunque encuentren momentos de encrucijada en su vida, permanezcan en mi amor. Porque justamente cuando las cosas no van bien, es cuando el amor se pone a prueba. No solamente es el amor, no solamente es esa parte afectiva, emocional, de cariño por Jesús, también tiene que ver con la palabra que de Él hemos recibido. Permanezcan en mi palabra. En lo que yo les he enseñado, en lo que han escuchado en mi predicación. Permanezcan en mis palabras.
Es así como se da una permanencia mutua, Jesús en ellos y ellos en Jesús. ¿Cómo? Permaneciendo en su amor y permaneciendo en su palabra. Esto nos da la respuesta a una frágil, a cómo resolver, cómo superar una frágil relación con Jesús. Nos da respuesta a una circunstancia que muchas iglesias viven con formas parciales del seguimiento de Jesús, o con mucho conocimiento en la palabra, o con mucho afecto del corazón. Equilibrio. No todo es afectivo y no todo es doctrina. Hay que permanecer en el maestro de forma saludable. Hay que cubrir los dos aspectos de la relación, de la permanencia, con todo el corazón y con todo nuestro entendimiento. Permanecemos en Cristo es permanecer en Él con todo el corazón, amándolo con todo el corazón, pero también comprendiendo cada vez mejor su palabra. Esto le da un equilibrio y solidez que permite que el discípulo permanezca, porque no solamente es lo que creo, sino a quien amo. Y no solamente es a quien amo, sino lo que creo. A más amamos, más entendemos. Y a más entendemos, más amamos. A más amamos a Jesús, más lo entendemos. Hay cosas que solamente entiende de Jesús aquel que verdaderamente lo aman, porque es un vínculo tan íntimo de corazón a corazón que el Señor revela cosas extraordinarias, del corazón al corazón. Pero también, a más amamos, más entendemos. Porque el amor abre nuestro entendimiento y comprendemos a cabalidad lo que Jesús ha dicho. Al inicio de este día les decía yo que había dos elementos con los que Jesús nos enseña y da respuesta a la pregunta de este mensaje: ¿cómo tener una vida fructífera? Hemos ya cubierto la primera parte, lo que Jesús dijo: permanezcan en mi amor, permanezcan en mi palabra y yo voy a permanecer en ustedes. Un pámpano que se desprende de la vid se seca y se muere. Permanezcan. Pero les dije que había un segundo aspecto, y tiene que ver con el ejemplo de Jesús. Él fue quien nos mostró lo que entraña dar fruto, cuando Él llevó a la práctica lo que antes había dicho. ¿Recuerdan? Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Cuando muere, entonces da fruto. Jesús sabía que debía apurar el trago amargo de la pasión y de la cruz. Que el grano de trigo no puede dar fruto si antes no muere. Cuando tú y yo seguimos no solamente la palabra de Jesús, sino el ejemplo de Jesús, y lo acompañamos en su pasión, y lo acompañamos hasta el Calvario, y repetimos con el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es entonces cuando, siguiendo su ejemplo, también nuestra vida da fruto. Un fruto que glorifica al Padre. Un fruto que permanece. Hablábamos no solamente de cantidad, mucho fruto, sino de calidad. Y en términos del reino de Dios, la calidad del fruto se llama permanencia.
Si el perfume se mantiene oliendo, es de calidad. Si desaparece el aroma con un instante a otro, es porque es una imitación de perfume. La permanencia significa el testimonio de un discípulo verdadero que está dispuesto a permanecer en el amor y en la palabra, que acompañar a Jesús en su ejemplo, entregar su vida de forma sacrificial por el reino de Dios. Tal vez hasta aquí tú tengas aún una pregunta en tu mente. ¿De qué fruto habla Jesús? Podemos pensar rápidamente en el fruto del que habla Pablo cuando en Gálatas nos enseña con claridad del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero no vayamos tan rápido. Porque estamos aún todavía en este momento con Jesús. No ha hablado todavía de los frutos del Espíritu. Un Espíritu que habrá de venir cuando Él vaya al Padre. Sino el fruto que se testifica en la vida del Maestro. ¿Cómo da fruto Jesús? Enseña, proclama la palabra, sana a los enfermos, ama de forma incondicional a los rechazados. Su actitud de misericordia con los que son condenados. Su actitud de perdón con los que son a punto de ser lapidados. Su lucha a vida y a muerte por la verdad de Dios. Fruto que permanece. Fruto que toca vidas, que transforma vidas, que alcanza a los que están excluidos para integrarlos a su reino. Llamados hermanos queridos que nos escuchan hoy, amigos, esta parábola que hemos leído y en la que nos hemos recreado por estos minutos tiene tanto que decirnos a nuestra propia vida, nos atañe de forma tan personal, pero también nos habla como comunidad de fe, como iglesia, como creyentes en Cristo. Porque cuando Jesús le habla a sus discípulos, también le está hablando a la iglesia. Pero no solo a la comunidad de fe, también nos habla a nosotros de forma personal. Es palabra para ti como lo es para mí. El Padre, si tú has creído, y si no has creído, te invito a que hoy tomes la decisión de seguir a Cristo. Pero si has creído, el Padre, mediante su palabra, ya te limpió y te ha podado, quitando todo eso que estorba y que no da fruto. Pero ahora, la parábola nos atañe de forma personal porque nos llama a tomar la decisión de permanecer. Tú necesitas permanecer si quieres dar fruto. Permanecer en el amor de Cristo y permanecer en la palabra de Jesús. Es decir, permanecer en el corazón, de todo corazón, y permanecer en la doctrina de Cristo, en el mensaje del reino de Dios. Y para ello necesitas ir todos los días a la palabra, para que la palabra penetre en tu corazón y ponga en ti la mente de Cristo. Y también decirle al Maestro cuánto le amas, pero amarlo de verdad. ¿Cuáles son tus desafíos, tus retos para permanecer? Para permanecer en su amor y para permanecer en su palabra. ¿Qué tan angustiado está tu corazón? ¿O qué tan arropado has tenido a tu viejo hombre? ¿Cómo lo has consentido? Que ese viejo hombre está tan vivito y coleando que no permite que el nuevo hombre, formado de acuerdo al modelo de Cristo Jesús,
de fruto y fruto no solamente abundante, sino fruto permanente. Totalmente contracultural. En un mundo tan fluido, tan veloz, tan cambiante, en donde nada parece que permanece, la palabra del Señor permanece para siempre. Y sus discípulos hacen obras que permanecen. Jesús quiere que tú des fruto. Pero hablemos finalmente del tipo de fruto que Él quiere que demos, la calidad de este fruto. Sí es importante que des mucho fruto, así lo dice la parábola, pero dice el maestro, un fruto que permanezca. Tanto esfuerzo que hacemos todos los días en cosas que desaparecen como una flor del campo. Y a veces no atendemos con la misma importancia que debe tener el fruto que sí permanece en el tiempo. También Pablo es quien nos dice que hay tres virtudes importantes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la fe y la esperanza tenderán a desaparecer cuando su cometido se haya cumplido. Pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor permanece para siempre. Todo lo demás va a cesar. Lo que permanece es el fruto del amor. Qué hermoso, cómo nos entusiasma poder encontrar pequeñas comunidades en las villas, en los pueblos, en la ribera de los ríos o en las grandes ciudades, magnas iglesias, con discípulos que estén dando fruto. Eso hace la diferencia en el pueblo de Dios. Iglesias que den fruto, demos fruto como iglesia, fruto abundante, fruto que permanezca. Seamos familias que fructifican en el mundo integral, material, biológico, económico, pero demos fruto en el mundo del reino de Dios. Así es la comunidad de discípulos que el Señor ha formado al integrarlos a la vid, al limpiarlos y al podarlos. Su limpieza y su perfeccionamiento es lo que ya el Señor ha hecho. Debemos agradecerle por tan maravillosa obra. Debemos de alabarlo por lo que Él ya hizo. Y ahora nuestra parte es permanecer. ¿Cómo nos inspira encontrar personas ancianas que han permanecido fieles al Señor, año tras año, década tras década, con vidas que dan fruto? Personas que han permanecido, llueve, truene o relampaguee, que tú seas una de ellas. Y cómo nos inspira quien permanece en las palabras de Jesús, aunque el mundo las ponga en entredicho. ¿Cómo dar fruto? Permanece. Permanece en Cristo, en su amor y en su palabra. Sigue su ejemplo. El grano de trigo debe caer en la tierra y morir para dar mucho fruto. Te invito a que tengamos también un momento de oración para concluir el mensaje de este día. Padre, gracias por tu palabra. Qué entusiasmo sentimos, qué deseo ferviente de estar cerca de ti, de permanecer, de sentir como tu savia penetra por nuestro cuerpo y llena con tu espíritu de gozo, de amor, de fe, de esperanza, de compromiso, de convicción. Anhelamos permanecer en ti, que todo nuestro corazón te ame intensamente y que nuestra mente esté formada a la luz de la mente de Jesús, aprendiendo de su palabra. Y también debemos confesarte que a veces tememos decirte que estamos dispuestos a morir a nuestro yo para poder levantarnos
en una vida nueva que dé fruto. Te invito a que hoy decidas en tu vida permanecer, dar fruto, mucho fruto, y fruto que permanezca para la gloria y honra del Señor. A esta misma hora nuestra iglesia está celebrando su culto presencial. Les mandamos un abrazo cariñoso, fraternal, con todo nuestro corazón y deseamos mantenernos sirviendo al Señor en la red digital y también esperamos poder hacerlo de manera presencial. Que el Señor bendiga ricamente y que esta semana especial de pasión, de acompañamiento de Jesús, sea un espacio para meditar, para comprometernos con el Maestro, para adorarlo, para acompañarlo en la pasión hasta el Calvario y el domingo próximo. Nos podremos gozar a las 7 de la mañana en nuestro culto de resurrección. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes.